Buenas noches, profesor y compañeros todos. En la noche de hoy mi compañero Kenny Rodríguez y mi persona Amalia Ramos le presentaremos el tema sobre la norma NFPA 17, Estándares de Sistema de Extinción Químico Seco. Esta norma incluye 11 capítulos que se detallarán a continuación. Podemos iniciar definiendo qué es un sistema químico seco. Es un sistema que libera un polvo químico seco en un lugar determinado para extinguir un incendio. El bicarbonato de sodio y el fosfato de amonio son los polvos más comunes utilizados para la supresión química. Cada capítulo está enfocado en cada parte de este sistema, desde el origen y desarrollo de la NFPA hasta los requisitos de funcionamiento, mantenimiento, recarga de este sistema. La norma NFPA 17, Estándar para Sistemas de Extinción Químicos Secos, edición 2002. Origen y desarrollo de la NFPA 17. El Comité de Sistemas de Extinción de Químicos Secos se activó en 1952, pero a fines de 1954 se aprobó y enumeró un sistema para esta norma. Se realizaron modificaciones adicionales en 1958, 1968, 1969, 1972 y 1980. La edición de 1985 fue una revisión completa de la norma. En cambio, en el año 1990 se dio una revisión parcial de la edición. Los últimos cambios se realizaron en el año 2002, con la reestructuración del estándar de acuerdo con el manual de estilo de la NFPA. Capítulo 1. Administración. En la administración se encuentra el alcance. Esta norma incluye requisitos que descargan químicos secos de boquillas fijas o líneas de manguera de mano por medio de gas expulsor. El propósito. Este estándar está preparado para el uso y orientación de compras, diseños, entre otros, de equipos que funcionan para el mantenimiento de sistemas químicos de extinción. La retroactividad. Reflejan situaciones y el estado de arte en el momento en que se emite el estándar. Equivalencia. Los nuevos métodos o dispositivos son equivalentes en calidad, efectividad, durabilidad y seguridad. Las unidades y fórmulas. Cuando un valor primario para la medición en unidades inglesas, como se indica en esta norma, es seguido de un valor equivalente entre unidades métricas, dando el valor primario en inglés, debe ser considerado como requisito. Calificaciones. Solo las personas debidamente calificadas se consideran competentes para diseñar, instalar y dar servicio. Capítulo 2. Publicaciones de referencia. Entre las publicaciones de la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra Incendio, tenemos la NFPA 70, NFPA 72 de la edición 2002. Las publicaciones ANSI. La ANSI C2 del Código Nacional de Seguridad Eléctrica de 1993. En las publicaciones ASME tenemos el código ASME para calderos y recipientes a presión de 1998. Publicaciones UL como la 1254, que son de unidades de sistema de extinción de productos químicos secos de preingeniería de 1996. Las publicaciones del Gobierno de Estados Unidos encontramos la imprenta del Gobierno de los Estados Unidos en Washington, D.C. 20402. Capítulo 3. Definiciones. Dentro de las definiciones podemos encontrar definiciones generales como lo son: equipo auxiliar. Se define como un sistema usado para una extinción química seca, para apagar la energía, el combustible, la ventilación al peligro, para iniciar dispositivos de señalización. Apelzamiento. Fenómeno que ocurre cuando la humedad reacciona químicamente con un producto seco. Despeje.
Es la distancia del aire entre los equipos del sistema de extinción incluidos. La tubería y boquillas y componentes eléctricos vivos no cerrados o sin aislar que no están en tierra potencial. La boquilla de descarga. Son dispositivos desde el cual se descargan el químico seco para proporcionar supresión de un incendio en el peligro designado. El producto químico seco. Es un polvo químico compuesto de partículas muy pequeñas, generalmente sodio. Definiciones de sistemas. Encontramos el sistema químico seco. Lo podemos definir como un medio para aplicar un químico seco que puede ser automático, manualmente para descargar a través de un sistema de distribución. Este sistema incluye equipos auxiliares. Capítulo 4. Componentes. Entre los componentes de un sistema de extinción de químicos secos podemos encontrar los detectores, que son dispositivos capaces de detectar e indicar calor, llamas, humo, vapores combustibles o una condición anormal en el peligro. También encontramos la línea de mangueras de manual y conjunto de boquilla. Entre estas podemos definir la manguera. Las mangueras deben estar acopladas al suministro de productos químicos secos. La boquilla de manguera deben estar diseñadas de manera que pueda ser manejada por una sola persona. Una boquilla debe incorporar un dispositivo de cierre para controlar el flujo de productos de químicos secos. Están las boquillas. Entre las boquillas se encuentran las boquillas de descarga, que deben tener la resistencia adecuada para el funcionamiento de presiones. Las boquillas de descarga deben de ser de latón, acero inoxidable u otro material resistente a la corrosión. Los dispositivos operativos. Encontramos los actuadores manuales. No deben requerir una fuerza de más de 40 libras ni un movimiento de más de 14 pulgadas. El dispositivo de apagado. Deberán requerir un reinicio manual antes del combustible a la energía siendo restaurado. Las válvulas. Deben permitir el paso libre del químico seco. En cuanto a las tuberías y accesorios, podemos definirlas como el material no combustible con propiedades físicas y características químicas, tales como son su integridad que pueden diferenciar su fiabilidad. El químico seco. El tipo de producto utilizado en el sistema no debe cambiar a menos que se demuestre que es cambiable por un laboratorio de pruebas recomendadas por el fabricante del equipo y aprobados por la autoridad competente. El gas expulsor. Estos deben cumplir con las siguientes especificaciones. La fase de vapor no debe ser inferior al 99,5% del dióxido de carbono. El nitrógeno utilizado deberá ser de grado industrial. En cuanto al cableado y equipos eléctricos, estos se instalarán de acuerdo a la NFPA 70. Los contenedores de almacenamiento. Lo podemos definir como los utilizados en el sistema que deben estar diseñados para cumplir con requisitos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos o de Canadá. La presión de diseño debe ser adecuada a la presión máxima de 130 grados. Los indicadores. Son sistemas de productos químicos secos que deben contar con un indicador que muestre que el sistema está con una condición de recarga. Capítulo 5. Requisitos del sistema. Encontramos el uso y limitaciones. El uso pueden ser los líquidos inflamables o combustibles, gases inflamables o combustibles, sólidos combustibles incluidos los plásticos que se derriten cuando se involucran en el fuego. También podemos encontrar los peligros eléctricos como transformadores llenos de aceite o disyuntores. Los combustibles ordinarios como madera, papel o tela. En las limitaciones se encuentran que antes de considerar el uso de equipos de extinción de químicos secos, para proteger equipos electrónicos se deben evaluar el rendimiento químico de los equipos eléctricos. Tenemos los productos químicos que contienen su propio suministro de oxígeno como nitrato de celulosa,
metales de combustibles como sodio, potasio, magnesio, titanio y circonio. Fuegos profundos o de madriguera en combustibles ordinarios, donde el químico seco no pueda alcanzar el punto de combustión. Otros requisitos del sistema. Los sistemas múltiples que protegen un peligro común. Cuando se usan dos o más sistemas para proteger un peligro común, deben ser arreglados para operación simultánea. Sistemas que protegen dos o más peligros. Cualquier peligro que permita la propagación del fuego de un área u otra constituirá un peligro de incendio único. Requisitos y distribución de productos químicos secos. Se deben considerar los siguientes factores: cantidad mínima de producto químico seco, caudal mínimo de productos químicos secos, altas tasas de ventilación y condiciones de vientos predominantes. En cuanto a las consideraciones especiales, se deben tomar el gas expulsor que se usa para operar neumáticamente los dispositivos de cierre, antes de su entrada en el tanque químico seco. La seguridad personal deben incluir el entrenamiento personal, las señales de advertencia, alarmas de predescarga, descargue de alarma y protección respiratoria. En cuanto a la operación y control de sistemas, deben contar con medios de operación automáticos y manuales. Proporcionan al menos un actuador manual para cada sistema. Las tuberías. Todas las tuberías se colocarán para producir el caudal de producto químico seco deseado en las boquillas. No se utilizará compuesto de rosca de tubería o cinta. Y por último, las tuberías y accesorios se instalarán de acuerdo con las buenas prácticas comerciales. Capítulo 6. Sistema de inundación total. En general, se debe usar un tipo de sistema de inundación total solo cuando hay sistemas permanentes de recinto que rodea el peligro que permite adecuadamente la concentración requerida acumulada. Recinto: el área total de las aberturas que no se pueden cerrar, para las cuales no se proporciona compensación, no exceda el 1% del área total de los lados, la parte superior y la parte inferior del gabinete. En las aberturas no cerrables que tengan un área superior al 1% y que no exceda el 5% del porcentaje, se compensará con el suministro de productos químicos secos adicionales. Fugas y ventilación. La fuga de producto químico seco del espacio protegido deberá ser minimizado porque la efectividad del sistema de inundación depende de obtener una concentración de tinción de producto químico seco. Siempre que sea posible, se debe organizar aberturas como puertas y ventanas, las cuales se puedan cerrar antes o simultáneamente con el inicio de la descarga química seca. Capítulo 7. Sistema de aplicaciones locales. Se utilizará sistema de aplicaciones locales para la extinción de incendios en materiales inflamables o líquidos combustibles, gases y sólidos poco profundos, por ejemplo, depósitos de pintura, donde el peligro no es cerrado o donde el recinto no cumple con los requisitos de inundación total. Especificaciones de peligro. El peligro debe aislarse de otros peligros o combustibles para que el fuego no se extienda fuera del área protegida. El diseño del sistema deberá considerar la ubicación del peligro, que puede estar en interiores parcialmente protegidos o completamente al aire libre. El peligro debe incluir todas las áreas que están o podrían estar por combustibles o líquidos inflamables o recubiertos sólidos poco profundos, y todos los materiales o equipos asociados que podrían extender el fuego afuera o conducir el fuego al área protegida, que es realmente lo que no se quiere. Capítulo 8. Sistema de línea de mangueras manual. Suministro separado. Cuando las líneas de mangueras manuales se utilizan en un peligro que también está protegido por un sistema fijo, se proporcionarán suministros químicos secos por separado. Si se utiliza un suministro de producto químico seco para un sistema de línea de manguera manual y un sistema fijo de sistema de boquillas, los riesgos protegidos por los dos sistemas deben estar separados, de modo que las líneas de manguera no pueden utilizarse simultáneamente en el peligro protegido por el sistema de boquilla fija. Ubicación, espaciado y actuación. Requisitos químicos secos.
Lo más importante serían tasa y duración de la descarga. Podemos decir de esto que una línea de manguera de mano debe tener una cantidad suficiente de producto químico seco para permitir su uso efectivo durante un mínimo de 30 segundos. El uso simultáneo de la línea de mangueras. Donde el uso simultáneo de dos o más mangueras es posible, una cantidad suficiente de producto químico seco estará disponible para suministrar el máximo número de boquillas, que puedan usarse en cualquier momento durante al menos 30 segundos con los caudales adecuados. Operación de líneas de manguera. Es importante recalcar que las líneas de manguera deben limpiarse de producto químico seco inmediatamente después de su uso para evitar cualquier daño en el equipo. Entrenamiento. Todo el personal que pueda usar este equipo deberá mantenerse debidamente capacitado en su operación y en las técnicas de lucha contra incendios aplicables en este equipo. Capítulo 9. Sistema de preingeniería. Se deben instalar sistemas de preingeniería previa para proteger los riesgos dentro de las limitaciones del listado. Solo los componentes del sistema a los que hace referencia la instalación, el fabricante y el manual de mantenimiento o componentes de proveedores alternativos que se enumeren para su uso, se utilizará un sistema de tinción específico. Tipos de sistemas. Los sistemas químicos secos prediseñados deberán ser de los siguientes tipos. Aplicación local, inundaciones totales, línea de manguera de mano, combinación de la aplicación local e inundación total. Revisión y certificación. Si es necesario, los planos completos de la instalación del sistema deben enviarse a la autoridad competente. Los dibujos del sistema deben incluir lo siguiente: capucha o capuchas, conducto de escape, accesorios, interfaz de los detectores del sistema de extinción de incendios, tuberías, boquilla, dispositivo de corte de combustible, contenedor de almacenamiento de agente, dispositivo de accionamiento manual. Al lado también vemos un esquema de un sistema con todas sus partes enumeradas. También es importante mencionar que el diseño y la instalación de los sistemas solo deben ser realizados por personas capacitadas a instalar el sistema específico que se proporciona. También el instalador deberá proporcionar la certificación de la autoridad competente y que la instalación esté totalmente de acuerdo con los términos de la lista, el fabricante o del diseñador aprobado. Capítulo 10. Planes y pruebas de aceptación. Las especificaciones para los sistemas de extinción de productos químicos secos se elaborarán con cuidado bajo la supervisión de una persona capacitada y con el asesoramiento de la autoridad competente. La especificación debe indicar que solo el equipo que está específicamente listado y compatible para su uso con el sistema de extinción se utilizará. La especificación debe indicar dispositivos auxiliares especiales aceptables para el sistema fabricante y la autoridad competente. Las especificaciones también deben indicar el peligro a proteger e incluir tales informaciones como dimensiones físicas, combustibles, equipos de manejo, fuentes de calor, etc. En cuanto a los planes, deberán contener detalles suficientes para permitir que la autoridad competente pueda evaluar el peligro o los peligros y evaluar la efectividad del sistema. Los detalles en el sistema deben incluir suficiente información y cálculos sobre cantidad de producto químico seco, el tamaño, la longitud y la disposición de la tubería conectada o tubería y manguera. También debe proporcionar información sobre la descripción y ubicación de las boquillas para que la adecuación del sistema pueda ser determinada. Capítulo 11. Inspección, mantenimiento y recarga. Inspección del propietario. Mensualmente, la inspección se llevará a cabo de acuerdo con el manual de instalación y con el mantenimiento listado por el fabricante o manual de propietario. Como mínimo, esta verificación rápida deberá incluir si el sistema de extinción está ubicado en su ubicación correcta, los actuadores manuales no están obstruidos, los indicadores de manipulación y los sellos están intactos, si la etiqueta o el certificado de mantenimiento está en su lugar, si el sistema no muestra daños físicos o condiciones que puedan impedir la operación, si el medidor o los medidores de presión se están proporcionando,
si están dentro del rango operativo. Si las tapas de descarga de las boquillas donde se proporcionan están intactas y sin daños, y si el equipo protegido y ni el peligro han sido reemplazados, modificados o reubicados. En cuanto al mantenimiento, al menos semestralmente, el mantenimiento se realizará de acuerdo con el manual de instalación y el mantenimiento listado por el fabricante. Se realizará una verificación para ver que el peligro no ha cambiado, un examen de todos los detectores, contenedor de gas expulsor, contenedor de agente, dispositivo de liberación, tuberías, conjunto de mangueras, boquillas, señales y todos los elementos auxiliares. Se realizará una verificación de que la tubería de distribución del agente no esté obstruida, un examen químico seco. Si hay evidencia de apelmazamiento, el químico seco deberá descartarse y el sistema se recargará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cabe resaltar que apelmazamiento es un fenómeno que ocurre cuando la humedad reacciona químicamente con un producto seco. Recarga. Todos los sistemas de extinción deberán recargarse después del uso o según lo indique una inspección o verificación de mantenimiento. Los sistemas deben recargarse de acuerdo con la instalación listada por el fabricante y el manual de mantenimiento. Estos equipos, algunas partes de estos equipos se les realizan pruebas hidrostáticas. Deben ser realizadas por personas capacitadas. Son procedimientos de prueba de presión y deben ser realizadas por las personas totalmente capacitadas de acuerdo al manual de servicio. Las siguientes partes del sistema de extinción de productos químicos secos se someten a pruebas de presión hidrostática a intervalos que no excedan los 12 años. Contenedores de productos químicos secos, recipientes de presión auxiliares y ensambles de mangueras. En conclusión, NFPA 17, el sistema de extinción químico seco, es un sistema muy eficiente, como también es económico en la instalación en comparación con otros sistemas. También cabe resaltar que como no son conductores, se pueden emplear para la extinción de fuegos en donde haya materiales combustibles o líquidos inflamables, así como también aparatos eléctricos que tengan corriente. Uno de los puntos fuertes de este sistema es que en muchos de los casos no tiene que complementarse con agua para apagar el fuego. Pero como todo sistema tiene su desventaja, y es que este sistema no es eficaz, no es bueno en la extinción de fuegos profundos o de mayor extensión. Esto es todo lo que teníamos para exponer en el tema NFPA 17, Sistemas de Químicos Secos, por mi compañera Amalia Ramos y mi persona Kenny Rodríguez. Espero que hayan podido entender sobre el tema y muchas gracias por su atención.